Somos los obreros enviados a trabajar en la viña del Señor. Juan capítulo 4, y vamos a leer inicialmente del versículo 20 al 26. Dice la palabra de Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén y amén. Muy bien, este pasaje se encuentra dentro del contexto de el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana. Allí en este pasaje vemos cómo Jesús viene o sale de Judea y se dirige a la ciudad o a la región de Galilea. Y Jesús, pudiendo ir por un camino que sería mucho más fácil para llegar a su destino, decide irse por otro camino que lo conducía por Samaria. Tenía que pasar por Samaria escogiendo el otro camino. Y ese camino Él lo hace, lo escoge a propósito, Él lo hace exactamente con el propósito de siempre de cumplir la voluntad de Dios Padre. En el versículo 4 de este pasaje dice, y le era necesario pasar por Samaria, es decir, todo esto tiene un propósito. Cuando Jesús decide ir allí, Él ya sabía de todo lo que de todo lo que Él tenía que hacer para glorificar al Padre, siempre en obediencia y en sumisión. Y le era necesario. Cuando en la Biblia encontramos esto, significa que es un propósito divino para que algo se cumpla. Vemos en las Sagradas Escrituras, principalmente en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, o como estaba escrito, o como dijo el profeta Jeremías, como dijo el profeta Isaías, lo vemos en varias partes de la Biblia. En el Evangelio de Juan se utiliza mucho me es necesario, o el mismo Señor Jesucristo lo encontramos en los evangelios cuando Él dice, me es necesario que vaya a tal lugar o que pase tal cosa. Y todo esto, repito, nos está mostrando la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Todo está bajo la completa soberanía de Dios. Aunque estén pasando cosas que a nosotros nos parecen demasiado tristes e increíbles, nada se sale de la voluntad y del gobierno de Dios. Él las permite, pero en ningún momento ha perdido ni perderá jamás la soberanía de todas las situaciones que hay en el universo. Entonces, con este propósito, Jesús coge por este camino con sus discípulos y llega allí a una región de Samaria que se llama Sicar. Cuando llega a esta región, sus discípulos van a comprar comida, van a conseguir comida, y Jesús se queda solo en un lugar. En aquel lugar donde Jesús se queda, dice la palabra de Dios, dice el texto que estamos hablando, que Él se encuentra con una mujer que viene a tomar agua o a sacar agua de un pozo que para este pueblo era muy importante, era un pozo que había construido Jacob y se lo había heredado en ese terreno a José. Entonces allí los samaritanos, los israelitas samaritanos, de allí tomaban el agua, los de esta región, y para ellos era muy significativo ese pozo. Pues Jesús se acerca allí cuando la mujer viene a coger el agua, a recoger el agua, le dice, dame agua para beber. Y encontramos algo muy particular, porque cuando Jesús decide pasar por Samaria,
no solamente está cogiendo un recorrido que es más difícil para transitarlo, sino que va a pasar por un lugar donde se encuentran unas personas que no son amigos de los judíos, porque Israel se había dividido y ahora los samaritanos, que tenían una mezcla con otras creencias, se apartan completamente de los judíos. Entonces dice el texto que ellos, entre ellos no la iban. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, que por su descendencia es judío, decide ir a un lugar de los samaritanos. Y esto nos empieza a mostrar claramente el propósito, porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuese por ese lugar y pasase por Samaria y fuera por todas esas aldeas recorriendo tierra de samaritanos. Y claramente nos muestra cómo el reino de Dios, el Señor Todopoderoso, lo ha abierto para toda clase de personas, tanto judíos como samaritanos o el resto de las naciones que somos los gentiles. Y esto ya le está abriendo la puerta, le está abriendo el entendimiento a los discípulos que están con él de cuál es el propósito divino de Dios cuando envía a su Hijo Jesucristo a venir acá a la tierra, a hacerse como uno de nosotros, semejante en todo menos en pecado, como lo hemos hablado varias veces. Esto se da más o menos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana más o menos a la hora sexta. Sabemos que el horario judío empezaba a las 6 de la mañana, o sea, la primera hora era a las 6 de la mañana y la hora sexta entonces las 12 del día. A las 12 del día está la mayor plenitud del sol, del calor, afectando toda la región. Y es la hora donde la gente sale a buscar el agua o debe tener el agua cerca para poder hidratarse. Pues a esa hora es que Jesús tiene el encuentro con esta mujer. Y viene todo esta conversación con la mujer. ¿Cómo tú siendo judío vienes a hablarme a mí que soy una mujer samaritana? Aparte de que no trataban con los samaritanos, no era muy normal que un hombre hablara en la calle con una mujer extraña. Solamente en la casa, el lugar donde habitaban, tenían ese tipo de comunicación, más normalmente no se daba de una mujer hablar con un hombre, y menos una mujer samaritana con un hombre judío, como era el caso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo esto viene, ¿para qué? Para mostrarnos ese propósito que el Señor tenía en aquel lugar. Y entonces Jesús empieza a hablar con la mujer y le dice, si tú supieras quién habla contigo, si tú conocieras el don de Dios, tú me darías esa agua. Pero como no sabes con quién hablas, porque si lo supieras, me pedirías a mí, le dice Jesús a la mujer, me pedirías a mí el agua viva, con la cual quien la bebe no volverá a tener nunca más, va a volver a tener sed. Entonces la mujer le dice, dame de esa agua que yo quiero tomar de esa agua. Y es lo que en torno a esto se da esa discusión. El Señor le dice, cuando ella le dice que efectivamente que le dé esa agua viva, el Señor Jesucristo le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y es ahí donde cambia la situación porque la mujer dice, no tengo marido. Cuando ella dice, no tengo marido, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Todo esto se da en que la mujer que está allí claramente nos muestra que es una mujer adúltera. El hombre, el marido con el que estás ahora no es tu marido. Entonces lo que muestra es que es una mujer que delante de Jesús es reconocida, o Jesús reconoce todas las debilidades, todos sus pecados, todo lo que ella tiene. Y ella lo confiesa. Y lo confiesa de tal manera que ella dice en el versículo 19,
La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, cambia inmediatamente la situación. ¿Por qué? Porque cuando esta mujer se ve descubierta de toda su vida pasada delante del Señor, ella dice, para poder que alguien sepa esto, tiene que ser guiado por el mismo Dios Todopoderoso. Entonces ya cambia la situación y ella ahora está mucho más interesada en Jesucristo. Y viene entonces la conversación en torno a la adoración, porque los israelitas o los judíos más bien, ellos tenían por cierto que la adoración debía de hacerse en Jerusalén, en el templo en Jerusalén. Pero como se habían dividido los samaritanos, se habían dividido y ahora vivían en Samaria, ellos habían decidido que podían adorar en cualquier parte y eso generaba también discusiones entre los samaritanos y los judíos. Y el Señor entonces toma todo esto ¿para qué? Para mostrar cómo el Señor, que es soberano de toda la creación, tiene para los dos una misma enseñanza. Y empieza, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, está hablando la mujer, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, dice la palabra de Dios. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios, adoraréis al Padre. Y el Señor se estaba refiriendo que ya la adoración no se iba a dar en un lugar físico, ya no se iba a dar exclusivamente en un punto geográfico de la tierra, sino que esa adoración iba a ser en todo momento y en todo lugar por cada persona que verdaderamente reconociera al único Dios verdadero. Y aquí empiezan entonces todas esas enseñanzas para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros que somos creyentes, nosotros que somos cristianos, si verdaderamente lo somos, nuestra adoración es en el día a día. Nuestra adoración no es el fin de semana cuando nos congregamos, no solamente es ese día, sino que nuestra adoración es en todo momento y en todo lugar, en las cosas que decimos, en la forma que hablamos. Buscamos siempre glorificar y adorar a nuestro Dios. En las cosas que hacemos, en el día a día, en el trabajo, en el lugar que nos encontremos, debemos hacerlo todo para adorar y alabar a nuestro Señor. En nuestra manera de vivir, en el día a día, cómo tratamos a las demás personas, es importante, porque todo esto es para adorar y alabar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor. Y este pasaje es muy hermoso porque este pasaje, si lo vemos detalladamente, vemos la Trinidad, vemos que habla del Padre, vemos que habla del Hijo y vemos que habla del Espíritu Santo. Y es muy interesante porque si bien la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia, porque esto es lo que utilizan de pronto algunos contradictores del cristianismo, dicen que es que nosotros adoramos a tres dioses. No, nosotros adoramos a un solo Dios que se ha manifestado a la humanidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero que es el mismo y el único Dios verdadero. Y aquí vemos el Espíritu Santo nombrado en este pasaje. Y es la manera de adorarlo, de adorar al Padre siempre, con el entendimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña, con el entendimiento de lo que la Biblia nos muestra a cada uno de nosotros. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, Él le dice, si conocieras el don de Dios. Y esto realmente, si nos devolvemos un poco en el versículo 10, dice el texto, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Y por qué era tan importante este encuentro con la mujer samaritana para ella? Porque todo esto que el Señor había planeado desde antes de los tiempos o predestinado desde antes de los tiempos es de gran enseñanza para la mujer samaritana, para las personas que estaban en aquella región, porque vamos a ver más adelante en el texto que también muchos fueron bendecidos en aquel momento. Para los discípulos, porque vamos a ver que los discípulos aprendieron, tuvieron una gran enseñanza de cómo debían de prepararse porque iban a ser enviados a todos los lugares del mundo.
no solamente a los israelitas, no solamente a los judíos, sino a todos los lugares del mundo. Y para nosotros, porque debemos de prepararnos también, porque en cualquier momento, en cualquier lugar, Dios pone personas para que les hablemos y les enseñemos el Evangelio. ¿Y cuál es esto? Que lo importante de la adoración es que nosotros tengamos un entendimiento de la palabra de Dios y conforme a ese entendimiento vivamos para el Señor. Que vivamos para Él, no porque vamos, como sucedía en el Antiguo Testamento, los judíos iban a las fiestas en Jerusalén y ese era el lugar para adorar. Ese era un mandamiento una ley que tenían ellos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no es un lugar físico, repito, es un lugar donde es el lugar donde nos encontremos y no tenemos que visitar. Sabemos que ya en este tiempo Dios no permite los santuarios, el lugar donde normalmente la tradición va a adorar y a presentar ofrendas y todo esto. Sabemos que no es de Dios y este pasaje nos enseña claramente acerca de cómo debemos adorar. Se adora con entendimiento. Por eso sigue diciendo la palabra de Dios y volvemos al versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Está hablando Jesucristo nuestro Señor. ¿Y por qué le estaba diciendo ustedes adoran lo que no saben? Le está diciendo a los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado prácticamente toda la ley de Dios, toda la palabra de Dios, y ahora estaban guiando toda su religión, porque ya su religión se había convertido solamente en la tradición de los ancianos. Lo que ellos habían tomado como cierto estaba pasando de generación en generación, dejando a un lado las escrituras o lo principal de las escrituras. Y entonces ustedes adoran sin entendimiento. Más, le está diciendo Jesucristo que la salvación viene de los judíos. Y dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, o sea, es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando dice que el Padre tales adoradores busca, no es que Él está mirando por toda la tierra a ver dónde encuentra un adorador que le sirva, no. Lo que dice es que Él está preparando, que Él está formando verdaderos adoradores. Y por eso es tan importante cómo se da esa formación a través de ese encuentro personal con Jesucristo. Ese encuentro que tuvo la mujer samaritana es el encuentro que nosotros necesitamos para comprender cómo es que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y significa que nuestro espíritu debe estar entregado totalmente a Él, a la soberanía del Espíritu Santo, todo nuestro ser depositado a su voluntad, postrados a sus pies. Y en verdad significa el entendimiento de la palabra, es por el conocimiento, porque lo que era lo que no tenían los samaritanos, lo acabamos de leer. Ustedes adoran lo que no saben, es lo que les está diciendo realmente. Pero nosotros, refiriéndose a los judíos, sí sabemos que el Mesías es el que proviene de los judíos, era quien iba a traer la salvación. Nosotros, si queremos tener una verdadera adoración, debemos entender y comprender claramente que nuestra salvación es únicamente a través de Jesucristo. Y que si es únicamente Jesucristo, debemos de sacar, de quitar todo ritualismo de nuestras vidas y entregarnos a Él en un conocimiento de la palabra para obediencia. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y por eso es que no es un lugar físico, por eso es que no es un santuario, por eso es que no es algún lugar que el hombre construye donde dice aquí es donde vamos a adorar. No, nosotros debemos adorar y glorificar a nuestro Dios en el día a día, en todas las cosas que nosotros hacemos. Dios es espíritu. Aquí es donde nos hablan del espíritu de Dios como Dios. Por eso es que los testigos de Jehová, y es muy importante esta declaración, ellos no conciben al Espíritu Santo como Dios. Por eso son una secta y una secta peligrosísima. Ellos dicen que el Espíritu de Dios es una fuerza incluso dicen una fuerza magnética. No sé de dónde sacan esa aberración bíblica. Pero lo que el pasaje nos dice es Dios es espíritu. Contundentemente dice Dios es espíritu.
Por lo tanto, nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el único y el mismo Dios verdadero. Repito, es muy importante el énfasis. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuevamente el énfasis, en espíritu y en verdad. ¿Cómo llegamos a esa verdad? A través de las Sagradas Escrituras. Porque Él, así como Él, con el propósito de encontrarse con esta mujer samaritana, desvía su camino, así el Señor ha venido a nosotros con un propósito. Y ese propósito es que nosotros debemos de valorar y de prestarle mucha atención. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros comprendamos, que nosotros aprendamos, que nosotros entendamos, que nosotros pongamos por obra. Porque Él nos habla a cada uno, así de la misma manera que habló con esta mujer samaritana. Ahora lo hace a través del Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras. Y le dijo la mujer samaritana, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías cuando el Cristo, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Es decir, ellos como israelitas, como descendientes de Abraham, todos sabían que había de venir un Mesías, sabían que había un Cristo que había de venir. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema que tenía ella y que tiene mucha sociedad y que tuvimos nosotros por mucho tiempo? Que aún estando Jesucristo cerca de nosotros, no le reconocíamos, no le veíamos, no le entendíamos. Porque ella dice, sabemos que ha de venir el Cristo, pero ¿acaso no estaba Él delante de ella? Por eso Jesús le responde, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cuál era el entendimiento de la mujer samaritana? Que cuando viniera el Cristo, Él les iba a aclarar todas las cosas. Recordemos que el contexto es una discusión, que podían adorar en cualquier parte o que podían adorar solamente en Jerusalén, que podían hacer altares como ellos los quisieran o tenían que ir directamente al templo que estaba en Jerusalén. Pues esa claridad que ella esperaba viene mucho más amplia y ahora ese entendimiento es grande, no solo para los israelitas, sino para el mundo entero. Todo esto, el Señor, cuando le dice yo soy el que habla contigo, le da claridad a la mujer, inmediatamente ella cambia completamente toda su manera de pensar. Y tanto es así que ella deja su cántaro y se va corriendo a la ciudad. ¿Y qué dice el texto? Que hablándole a muchos hombres, a muchas personas, les cuenta cómo Jesús que estaba allí en el estanque, cómo Él le había dicho todas las cosas de su vida pasada. Y aquí vemos algo que es muy importante. El versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vemos varias cosas acá en este pasaje. Primero, que la mujer dejó el cántaro, dejó lo cotidiano, dejó lo que para ella era normal, para ir a testificar lo que había pasado en el encuentro con Jesucristo. Y aquí es muy importante, porque esta mujer, que antes era un mal testimonio para la sociedad, había tenido 5 hombres, 5 matrimonios, y el marido que tenía no era su marido hasta ese momento con el encuentro con Jesucristo, podemos pensar cómo lo miraba ella la sociedad. Pues ahora ella va a las personas y les dice el encuentro que ha tenido. De hecho, el texto que vemos en el versículo 29 dice, ¿no será este el Cristo? Realmente en otras traducciones, y según algunos estudios de la Biblia, unas traducciones que son más fieles al original, no está como pregunta, sino como afirmación. Este es el Cristo el que estábamos esperando. Es decir, ella no va como con una duda delante de las personas, sino que va con la certeza de que quien le ha hablado por todo lo que conoce de ella es el Cristo. Y esto es lo más importante para nosotros tomarlo como enseñanza, y es la importancia, repito, perdón la redundancia, de ir a testificar a otras personas lo que Dios ha hecho con nosotros.
Y seguro que muchas personas conocieron de nosotros todo lo que hacíamos antes de ese encuentro personal con Jesucristo, a través de las Escrituras, a través de la fe, a través del Espíritu Santo, cómo nosotros estábamos en vicios, cómo nosotros estábamos en una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Y ahora que estamos con una Biblia en la mano, con la palabra del Evangelio en nuestros labios, esas personas fácilmente pueden comparar. Y seguramente para muchos de ellos, aunque para otros será contradictorio, para otros será de gran beneficio y van a decir verdaderamente, esta persona ha sido cambiada o transformada por el poder de Dios. Y eso fue lo que hizo la mujer. Inmediatamente salió a contar todo ese gran y maravilloso encuentro que había tenido. Dice que todos los hombres, todas las personas vinieron a buscar a Jesús. Cuando llegan allí, ¿qué es lo que hacen? Porque recordemos que los discípulos se habían ido a comprar comida. Justo cuando la mujer deja el cántaro, ellos ven cuando Jesús está hablando con la mujer, está terminando de hablar con ella deja el cántaro y va a la ciudad, entran los discípulos. Y los discípulos se maravillan, pero esa palabra maravilla que encontramos ahí, lo que está diciendo es que se sorprenden por lo mismo, porque no era normal que los judíos y más un hombre judío hablara con una mujer samaritana. Entonces ellos se sorprenden, pero ninguno se atreve a preguntarle por qué hablas con ella o qué hablabas con ella. Ellos guardan silencio y le ofrecen la comida que habían traído. Y empieza la enseñanza para los discípulos. Hasta el momento que vemos una enseñanza para la mujer samaritana. De la enseñanza para la mujer samaritana tenemos enseñanza para nosotros. Una enseñanza para la sociedad que ya vamos a conocer mucho más en el texto, una enseñanza que también es para nosotros. Y vemos en esta parte una porción, una enseñanza que es para los discípulos y lógicamente para nosotros. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el alimento, es lo que fortalecía, eso era lo que llenaba verdaderamente a Jesucristo. Y para nosotros es también muy importante tomarlo como enseñanza, como la enseñanza que es para nuestras vidas. Recordemos que nuestro Señor nos ha enseñado a través de varios pasajes que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que nos serán añadidas. Y el Señor jamás dejará desamparado a un siervo que esté trabajando para el reino de Dios, que esté como obrero que ha sido enviado a trabajar a la viña del Señor. Nunca será desamparado, nunca mendigará pan, realmente nos dice el salmista. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de todo nuestro entorno y nosotros debemos de estar siempre preocupados. ¿Es en qué? En hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que nuestro maestro hizo y esa es la enseñanza que él tenía para los discípulos. Porque él les está diciendo, prepárense, porque lo más importante es que la palabra de Dios que ustedes están aprendiendo, porque ellos estaban siendo formados como discípulos, como apóstoles, ellos estaban en un entrenamiento, luego iban a ser enviados no solamente a las ovejas de Israel, sino a las de Samaria, y todos los rincones de la tierra. Pero debían tener claro que lo más importante para ellos no eran las comodidades de este mundo, sino la obediencia a la palabra de Dios. Esa obediencia a la palabra de Dios es lo que llenaba a Jesucristo nuestro Señor. Él decía, yo tengo un alimento mejor. Y ese alimento era obedecer, decía, acabar la obra que Dios me ha encomendado. Y en esto el Señor les da la enseñanza en el versículo 35 cuando les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que aquí siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Entonces, Él les dice, alzad vuestros ojos, mirad los campos.
Y no les está hablando literalmente que miren la ciega. Está diciendo, ustedes tienen entendimiento de lo natural, ustedes tienen entendimiento de lo cotidiano, ustedes tienen mucho entendimiento de las cosas del mundo. Pues ahora levanten su mirada. Es como tengan una amplitud de mente, de entendimiento, para que comprendamos, nos dice el Señor a nosotros también, las cosas del reino. Y es tiempo, dice el Señor, ¿es tiempo de qué? De ir a los campos. Por eso tenemos el título de hoy, somos los obreros enviados a trabajar en la viña del Señor. Es tiempo de ir a todo lugar con la palabra de Dios en nuestros labios y en nuestro corazón para enseñarla. Porque ya está todo hecho por parte del Señor. Hoy solamente falta que muchas personas conozcan el Evangelio. Y eso es obra de Dios a través del Espíritu Santo, que utiliza vasijas de hecho, vasijas de deshonra que somos nosotros, pero Él por gracia y misericordia nos utiliza a ustedes y a nosotros para que vamos a más personas. Así como la mujer samaritana. La mujer samaritana salió corriendo, dejando su vida cotidiana para hacer ahora ¿qué? Una obra de evangelización, enseñándoles que vinieran porque había llegado el Mesías, había llegado el Cristo. Y eso es lo que tenemos nosotros que enseñar a muchas personas, que ya el Cristo Jesús, el Mesías, está entre nosotros y que urgentemente debemos de reconocerle, urgentemente es necesario, algo, una acción muy contundente y rápida que debemos hacer, y es conocerles leyendo las Escrituras, participando de estas reuniones cristianas, participando en más estudios bíblicos, en prédicas o enseñanzas cristocéntricas, porque es ese tiempo. Por eso tenemos que mirar nosotros no las cosas de este mundo, sino lo que el Señor nos ha puesto. Y es que trabajar para la viña del Señor. Versículo 36, y el que ciega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. Versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y aquí hay algo que es muy importante. La gloria no es de los hombres, la gloria es de Dios y solamente de Dios. Es decir, cuando el Señor nos dice que vamos a trabajar en su viña, que vamos como obreros a cumplir las órdenes que Él nos ha dado, las instrucciones, todos los parámetros de vida que debemos llevar en torno a su voluntad, esto es porque Él ya ha preparado a muchas personas y Él lo hace a través de otras personas. Es decir, cuando una persona reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador, no podemos nosotros apropiarnos de esa gloria y decir, es porque yo le enseñó, fue porque yo le dije, fue porque yo lo traje, fue porque yo le di la Biblia. No, esto simplemente estamos participando nosotros de la recolección de lo que el Señor ya ha preparado. El Señor conoce a los suyos. Entonces, por lo tanto, como son de Él, nada de la gloria nos corresponde a nosotros. Mas nosotros sí debemos de trabajar. Y algo que dice acá, que es una promesa grandísima para nosotros los creyentes, y es que todo aquel que es enviado a trabajar recibe un salario. Y ese salario es en la vida eterna. Veíamos en una reunión anterior, vemos cómo trabajamos en esta vida para recibir unas promesas que vamos a tener espirituales en el reino de Dios. Pues acá también habla un poco de eso. Ese salario, todo ese gozo que vamos a tener es al final, cuando el Señor ya haya juntado todos los suyos y nos permita verle tal como Él es. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque este trabajo que hacemos lo debemos de hacer con gozo, lo tenemos que hacer con sacrificios, lo tenemos que hacer siempre entregando lo mejor de cada uno de nosotros. Y esto lo pone el Señor en nuestras vidas. Recordemos, esto lo hacemos no para que el Señor nos salve, sino porque el Señor ya nos salvó. Y si ya somos salvos, estamos llamados ¿a qué? A obedecerle y a hacer buenas obras, esas obras que Él ha preparado. Entonces debemos de estar listos,
debemos de estar fortalecidos porque el Señor nos va a enviar y nos puede enviar, y de seguro así va a ser, nos va a enviar a personas inesperadas. ¿Quién esperaba, o los discípulos jamás esperaban, que Jesús fuera a hablarle a una mujer samaritana? Por todo el contexto de los judíos, no era algo muy natural ni algo previsible. Pues el Señor nos va a utilizar a nosotros para enviar, para entregar su palabra a otras personas que para nosotros es inesperado. Y puede que para nosotros en ese momento sea una persona con la que hace mucho tiempo no nos hablamos, o con la que algún día tuvimos un disgusto, o con la que no tenemos afinidad en la manera que nosotros vemos la vida. Pues todo eso tenemos que dejarlo de lado y dar por sentado que lo más importante es obedecer a Dios. Así obra Dios en nuestras vidas, y si le estamos obedeciendo, eso va a ser algo cotidiano, rutinario en nuestras vidas. Después de que Jesús termina de hablar con los discípulos, vuelven aquellas personas, los samaritanos, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más a la palabra de él. Vemos entonces todo lo que causó este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esta mujer va y se encuentra con Jesús. Después de que se encuentra con Jesús, y va a la ciudad y le habla a todo mundo. Y les dice: este es el Cristo, me ha dicho todo lo que yo soy. Mire, cuando nosotros verdaderamente tenemos una intimidad con la palabra de Dios, eso es lo que hace Él. Nos desnuda espiritualmente en lo que somos, y nos damos cuenta que hemos sido muy pecadores, que hemos sido transgresores de los mandamientos, que hemos estado en contra del reino de Dios, en contra de sus discípulos, en contra de sus profetas, que hemos menospreciado mucho la venida de Cristo Jesús a nuestras vidas. Pero ese encuentro es muy importante para confesar nuestros pecados, para caer en cuenta de nuestro error, y también ver la misericordia y la grandeza de nuestro Cristo. Eso fue lo que hizo la mujer. Entonces, ¿qué hubo en ella? Un cambio de comportamiento. Inmediatamente cambió todo en su vida y ahora testifica el nombre de Jesucristo. Y es lo que debemos de hacer cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesucristo, que puede ser a través de otra persona. No tengamos esos recelos que a veces se dan entre personas, es que a mí me lo dijo uno o a mí me lo dijo otro. No, lo importante es que nos digan el mensaje de Jesucristo. Ella empieza a testificar, y estas personas que dice que muchos primero habían creído o se habían motivado mucho por lo que la mujer les había dicho, pero cuando escucharon a Jesús dice que muchos creyeron en él. Y aquí es algo muy importante porque la fe es personal y es una salvación individual. Es responsabilidad de cada uno de nosotros creerle a Dios, creerle a su palabra, creer en Dios, pero también creerle a Dios a través de que todo lo que está escrito en la Biblia es completamente su verdad. Y es responsabilidad individual, porque al final yo no me puedo pegar de la fe de otra para ir al reino de los cielos, como ir como en compañía, como funcionan las cosas en este mundo. No, es una fe personal, y ese encuentro personal lo debemos de tener todos con nuestro Señor a través de la Biblia, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Y a través de ese cambio que Él efectúa en nosotros, adorarle en espíritu y en verdad. Al tener el contacto directamente con Jesús, creyeron ellos, aumentaron la fe. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Dice el versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Mire lo que dice: porque nosotros mismos, es decir, una relación personal, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quién hace toda la obra? Cristo Jesús. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos alimenta? El Espíritu de Dios, el mismo Dios entre nosotros. ¿Quién predeterminó todo esto desde antes de los tiempos para que hoy conociéramos tu palabra? El mismo Señor y Dios. Era necesario para nosotros escuchar la palabra de Dios para poder tener fe, esa fe verdadera. Entonces vamos concluyendo en las enseñanzas que tenemos en este día.
Primero, vemos la soberanía de Dios. Me es necesario o le era necesario a Jesús pasar por ese lugar. Pues vemos la soberanía de Dios y ninguno de nosotros llegamos por casualidad a su presencia. Es porque Él nos ha llamado, nos ha escogido para ser parte de su reino si verdaderamente hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón. Vemos entonces la soberanía de Dios. Segundo, vemos acá, encontramos la confirmación de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Vimos en el pasaje, en el versículo 26, que dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando Jesús, cuando la mujer le dice, sabemos que ha de venir el Cristo, pues le dice, yo soy. Vemos claramente que Jesucristo es el Mesías, aunque muchas personas o religiones o sectas más bien no quieran reconocerlo, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador. Y eso es algo que jamás debemos olvidar. Tercero, vemos el cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios para que no solamente la mujer samaritana, para que no solamente muchas personas de la ciudad, para que no solamente los discípulos, sino también para que nosotros viéramos su verdad, eso estaba todo ya programado con Él y se está cumpliendo. Hoy se está cumpliendo en nosotros como se cumplió hace más de 2000 años en estas personas. Pero esa voluntad de Dios siempre se va a cumplir y siempre se cumplirá en todo lo que Él ha designado. Como aplicación para nosotros es muy importante que como somos los obreros enviados a trabajar en la viña del Señor, nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos ha dicho a través de este mensaje. Primero, Él no hace acepción de personas y a cualquier persona que el Señor nos ponga en el camino, estamos en la responsabilidad de anunciarles el Evangelio. Que debemos de estar preparados porque ese entendimiento viene solamente en esa comunión personal que el Señor nos da cuando prestamos completamente atención a la enseñanza bíblica o cuando estamos dispuestos a través de un estudio o leyendo la Biblia sin falta todos los días en oración. Es algo personal que debemos nosotros tener en nuestras vidas. Y siempre reconozcámosle a Él como el Mesías, el Salvador de nuestras vidas. Porque recordemos, estemos siempre preparados. Somos los obreros enviados a trabajar en la viña del Señor. Amén y amén.